Muy buenas noches, continuamos entonces hablando hoy con el tema de energía para el futuro. Y quien nos acompaña es una persona indicada para hacer el contrapunto de lo que estuvimos escuchando con el viceministro de Energía y Minas. Nos acompaña el doctor ingeniero Gerardo Blanco. Muy buenas noches, doctor, ¿cómo está? Buenas noches, Sebastián. Antes que nada, muchas gracias por la invitación y es un placer estar aquí contigo compartiendo este espacio. Para que lo conozcan, doctor, usted es el director del GISE, Grupo de Investigación de Sistemas Energéticos de la Universidad Nacional de Asunción, y han trabajado la política energética de cerca y a profundidad y de una manera sistemática y científica. Es como un niño que lo dejaron allí para empezar a caminar y que está entrando a la escuela. Ahora, viendo un poco su ecosistema, ¿qué es lo que nos falta a nosotros dentro de ese ecosistema energético para que se convierta en reales condiciones de desarrollo y generación de fuentes de trabajo? Sí, antes que nada, yo creo que el hecho que tengamos una política energética es un gran logro. Históricamente, en los 216 años de nación que tenemos, es la primera política energética con la que cuenta el país. Tengo algunos profesores y algunos amigos que dicen que no tener una política energética es de por sí una política energética, pero el hecho de que este gobierno y en lo sucesivo los gobiernos que vendrán tengan un norte marcado en cuanto a algo tan importante y tan transversal a cualquier tipo de actividad socioeconómica de un país que quiere crecer es vital y sumamente importante. Tenemos el plano, tenemos el plano del tesoro, digamos. ¿Cuáles son los pasos para llegar a ese plano? Poniendo como primera meta, bueno, después vamos a hablar de Yacyretá, pero por ejemplo, el tema de la negociación de Itaipú, que nos concierne y nos preocupa, digo, porque poco y nada se ha hablado aquí, y Brasil tiene una estrategia seguramente ya desde hace 100 años, o desde que se ideó el Tratado de Foz de Iguazú. ¿Cuáles son los escenarios que nos puede tocar con respecto al tema de la renegociación de la deuda de Itaipú, que debería ser un salto para el futuro siglo de desarrollo del Paraguay, doctor? Ciertamente, Sebastián, la negociación o renegociación del 2023 con Itaipú de los términos del anexo C, es decir, de los términos del manejo financiero de la entidad y de su producción, ciertamente representa uno de los desafíos más importantes que enfrenta el país de cara a la década que viene. Y estoy seguro pueden llegar a marcar un punto de inflexión entre el país, el Paraguay que conocemos y el Paraguay que queremos. Allí hay como una cuestión de, se nos mezclan las intenciones con las realidades. ¿Es realmente posible que el Paraguay pueda decir, a ver, yo retiro, señores, el 50% que me corresponde a mí y ustedes apaguen todas sus industrias? ¿Eso se le puede decir a Brasil? Ciertamente el Brasil está planeando la sustitución de la energía paraguaya de Itaipú. Tanto es así que en el mes de diciembre próximo están lanzando una subasta para que entre en operación de aquí a 6 años, es decir, justamente en el 2023, donde están previendo subastar, esto es licitar, energía hidroeléctrica, energía eólica y también, si mal no tengo entendido, una porción de energía térmica. Pero yo creo, Sebastián, que lo más importante que aquí tenemos que comenzar a discutir es no tanto la negociación que se va a dar en el 2023, sino la negociación primera, creemos nosotros, que se va a dar antes del 2023 y la que va a significar que los paraguayos nos pongamos de acuerdo qué queremos hacer con la energía eléctrica limpia, abundante, renovable que disponemos y cómo utilizar esa energía eléctrica para apalancar nuestro desarrollo económico y el progreso social de nuestra nación. Y eso no sabemos hoy, ¿verdad? No hemos debatido lo suficiente, porque digo, utilizando una de las frases que le suelo escuchar decir,
Itaipú se habla mucho, se escribe mucho, pero se lee poco, se sabe poco. Casi los titulares son los que nos dejan llevar. Realmente, ¿qué es lo que queremos? ¿Queremos realmente invertir en industrias, convertir eso en, no sé, cientos de miles de puestos de trabajo? ¿O queremos, a ver, eso en una esquina, ¿verdad? Y en la otra esquina del otro vicio, digamos, ¿o queremos un país de renta universal, ¿verdad? Me imagino yo con las cifras astronómicas que se hablan, si entra dentro de un sistema político prebendario, o sea, ¿qué es lo que se puede esperar también de ese dinero, ¿verdad? Dentro del GICE de la Facultad Politécnica, actualmente estamos llevando a cabo un proyecto que es cofinanciado por el CONACYT, donde justamente tratamos de responder esa pregunta: ¿qué hacer con nuestra energía eléctrica? Y nos dimos cuenta que es insuficiente abordar un tema tan importante y tan crucial desde una simple o una única perspectiva. Como lo dice, ya lo decía años, siglos atrás, el poeta español Ramón Camposorí Campoamor: nada es verdad, nada es mentira, todo depende del cristal con que se mira. En ese sentido, hicimos el análisis, el cual nos condujo a la respuesta que lo que el Paraguay debe hacer es utilizar su energía eléctrica para fortalecer y para impulsar un agresivo desarrollo industrial dentro del país. Este estudio lo hicimos tomando en cuenta perspectivas económicas, técnicas, ambientales, sociales y políticas, y evaluando juntamente con el desarrollo industrial otras alternativas, como ser el famoso seguir como estamos, o vender la energía a Brasil a condiciones de mercado, o incluso la instalación de no tantas industrias, un número menor de industrias, pero que estas industrias sean electrointensivas, del estilo de Río Tinto Alcan, como quiso venir a instalarse unos años atrás. ¿Hay un acuerdo básico en el ámbito científico, en el ámbito de los científicos por lo menos, que es el ámbito de la academia donde ustedes se desenvuelven, acerca de este fin? Porque tenemos también no por culpa es por culpa de nuestro sistema de información y de generación de opinión, casi una ausencia de políticas públicas nacidas de la universidad. Y hablo yo en mi rol de ex parlamentario, y hablo también desde el punto de vista de que muchas veces la muchachada, hablando mal y pronto, toma el periódico y legisla con los titulares de la fecha. Yo creo que es un gran mérito y reconozco que este gobierno haya dado la oportunidad a la academia de contribuir durante el proceso de formulación de las políticas energéticas vigentes. Y evidentemente el análisis y el ropaje que cuenta la política energética a partir de este hecho, yo creo que la robustece. En el sentido que estaba mencionándote hace un rato, nosotros necesitamos cambios radicales, Sebastián, de aquí al futuro en nuestro sector energético. Cambios radicales que no simplemente se concentren en una utilización direccionada de nuestras riquezas energéticas, sino que también en aspectos estructurales de nuestra sociedad como un todo. Tenemos que recordar que, si bien estamos diciendo que lo ideal sería propiciar un desarrollo industrial y que industrias vengan a instalarse a Paraguay a consumir nuestra electricidad, sabemos que en el esquema actual hay barreras y grandes barreras por vencer previamente a la concreción de ese objetivo. ¿Cuáles serían esas barreras, por ejemplo? Recientemente salió una encuesta que creo que sale anual o bianualmente del Banco Mundial, que se llama Enterprise Surveys, donde presenta en base a unas encuestas cuáles son los principales obstáculos para hacer negocios en Paraguay. Y en este caso, el principal obstáculo, según los encuestados y según este estudio, es el comercio informal, la informalidad en el mercado paraguayo. El segundo, si recuerdo bien, era la corrupción. El tercero es la falta de mano de obra calificada. El cuarto, el acceso a financiamiento. Y recién en quinto lugar estaba la electricidad. Es decir, que simplemente ofreciéndole a las industrias: vengan, instálense en Paraguay, aquí tenemos abundante energía que puede ser barata,
limpias, renovables, hasta inclusive si hacemos cambios estructurales en nuestra infraestructura puede llegar a ser confiable. Eso no es suficiente si antes no superamos las barreras que te mencioné. O sea que este tema de la política tributaria cambiante, una resolución que quiere cambiar una ley, el tema de si se sube o se baja o se empata el impuesto a la renta personal y demás cuestiones, no generan ese ambiente favorable. Aquí tenemos que ver la energía como algo sistémico, y es algo sistémico que básicamente afecta a todo. Es como si yo estuviese enfermo y tuviese fiebre y atacase solamente a la fiebre, sin tratar de identificar cuál es la causa de mi fiebre. Hasta es probable que yo deje de tener fiebre, pero el mal que está produciendo esa fiebre va a terminar ocasionando un daño mayor. Si no vemos el problema como un problema sistémico, yo creo que las probabilidades de éxito que tiene el país y cualquier tipo de política pública son escasas. Tenemos que encarar el problema como un todo, como un sistema. Y yo creo que recién allí tenemos chances de tener éxito y de conseguir las ambiciosas metas que están formuladas tanto en el Plan Nacional de Desarrollo 2030 como en la Política Energética 2040. Eso que acabas de decir, doctor, es muy interesante porque yo que vengo estudiando el tema del mercado informal y de la energía de la economía subterránea, nos salen algunos, de hecho uno de los medidores de las reglas, de los métodos que tomamos es del insumo físico, ¿verdad? Cuánto exige el mercado de la producción de energía eléctrica, cuánto se factura finalmente, y los números son realmente bueno, asombrosos en cuanto a su ineficiencia. ¿Dónde ponemos el punto allí? O sea, ¿dónde le mostramos a la gente de una manera proactiva, sin buscar solamente culpables, sino tratando de encontrar soluciones en donde tenemos que cambiar? Porque esto empieza desde la seguridad jurídica de la Corte Suprema de Justicia. Me imagino yo no sé, a Elon Musk, este hombre que acaba de construir la batería más grande del mundo en el sur de Australia, queriendo venir acá a Paraguay, y hay alguien que ya patentó eso en la DINAPI, cosa que ha ocurrido aquí. No estoy hablando de cosas increíbles. Aquí tenemos, creo que han patentado el paraguas, han patentado la calculadora. Y se lo saca por una resolución de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, obviamente, el valor que tiene la energía eléctrica sigue siendo un valor de commodity prácticamente. Yo creo que la raíz de todos nuestros problemas es la debilidad institucional con la que contamos. Por eso, en la política energética, uno de los puntos más importantes, y prácticamente en la política energética dice: cumpla esto y pasa a la siguiente página, pero si no cumplió esto, quédese ahí todavía. Es la creación del Ministerio de Energía. Ajá. Y vamos más allá. Sí. Necesitamos crear un Sistema Nacional de Energía. Un Sistema Nacional de Energía que no es una institución, sino que es una reglamentación o un instrumento jurídico que defina claramente cuál es el rol de cada institución perteneciente al sector energético, de manera que a partir de ello las instituciones puedan comenzar a operar de manera coordinada sin que existan las superposiciones de roles y que exista una fluidez en el engranaje del aparato público y del aparato institucional. Ahí Sí. me imagino yo más o menos cuando habla del Sistema Nacional de Energía, un poco lo que está ocurriendo ahora con el sector automotor. Bueno, básicamente porque el Brasil nos impone, estamos a punto de firmar el acuerdo automotor en Mercosur, donde va a haber una facilidad para los autos intrazona y va a haber un arancel externo común para los autos extrazona. Pienso yo que así como hoy vemos que ha sido una alternativa al mal transporte público, el tema de los autos vía Chile, que son muy baratos, baratos entre comillas, ¿verdad? Porque lo barato te sale caro finalmente. A futuro pueden ser la nueva vedette de este mal sistema de energía eléctrica que tenemos, o de este precario sistema eléctrico que tenemos, los generadores domiciliarios, que finalmente se va a reservar para un grupo otra vez de personas que tienen capacidad de compra. El año pasado pasó algo histórico, Sebastián, en el año 2016. Por primera vez en la historia, al menos de lo que yo llevo registro, la biomasa dejó de ser la principal fuente de energía consumida en el Paraguay. ¿Ah, sí? Y fue superada por los hidrocarburos. Hoy por hoy los hidrocarburos representan el 40 y
41,4% de la matriz energética según el último balance del viceministerio que salió en agosto de este año, y la biomasa el 40,6%. Tanto es así que en términos de crecimiento de consumo de energía eléctrica, la energía eléctrica creció en torno al 4%, si mal no recuerdo, y los hidrocarburos en torno al 13%. Increíble. Bueno, eso representa simplemente, o da una radiografía de cuál es el sector, ¿sí? Sí. Y ese sector no precisamente está avanzando en términos de consumo de energía por cuestiones productivas, ¿sí? Sino que lo está haciendo como consecuencia o externalidades negativas provenientes de aspectos, por ejemplo, como lo son la falta de infraestructura. ¿Cuántos días, cuántas horas o días estás uno enfrente al volante, ¿sí? ¿Y cuál es la diferencia en esas horas y esos días frente al volante de unos años atrás? Correcto. Hoy se estima que alrededor, una persona promedio está alrededor de 2 horas al día enfrente al volante. Eso en una semana representa 10 horas. 10 horas es una jornada productiva de una persona. Es decir, en lugar de estar produciendo un día, estamos enfrente del volante en el tránsito. Y eso se refleja en el consumo energético. Y eso se refleja en la condición, inclusive en la balanza comercial del Paraguay. Paraguay consume alrededor de 36.000 barriles de petróleo por día. Y ello representa entre 1.600 y 1.700 millones de dólares al año que el Paraguay tiene que salir a comprar para poder adquirir este producto. Eso tiene impacto en la balanza comercial, tiene impacto en las tasas de cambio, tiene impacto en lo que más es importante, inclusive en la calidad de vida de la gente, y externalidades que trascienden lo meramente técnico y pueden llegar a desembocar en aspectos de salud pública, en aspectos de educación. Es decir, tenemos que comenzar a ver el problema como un sistema. Es la única forma que yo creo que podemos llegar a encontrar una luz. Estamos hablando con el doctor Gerardo Blanco, investigador del GISE de la Universidad Nacional de Asunción, y ustedes han escuchado, por primera vez el año pasado ha superado el consumo de hidrocarburos a la biomasa. ¿Qué significa eso? Bueno, como él lo decía, que estamos andando más en vehículos. ¿Y por qué andamos más en vehículos? ¿Por qué no puede crecer el consumo de energía limpia, de energía renovable que tenemos en el Paraguay? Bueno, es lo que vamos a tratar de explicar en el próximo bloque, así que no se vayan. ¿Qué es lo que nos falta como país para que podamos crecer en el uso de nuestros recursos más preciados, del cual estamos orgullosos todos porque rompemos récord todos los años de producción hidroeléctrica? Somos el país con mayor energía renovable per cápita, lógicamente, potencialmente hablando, pero no en la práctica. Para eso lo tenemos aquí al doctor Gerardo Blanco. Doctor Gerardo Blanco, los presupuestos básicos para la utilización de energía eléctrica, hablamos en cierta manera la estructura de vida que tenemos y condicionada por el consumo de combustibles fósiles, etcétera, etcétera. ¿Cómo cambiar ese sistema de vida? Aparte de tener un ministerio, aparte de tener el sistema, ¿cómo aprendemos a vivir de una manera en la cual podamos estar enfocados más en nuestras energías renovables? Y la verdad que es una pregunta bastante compleja, porque requerimos cambiar hábitos, requerimos cambiar consumos, necesitamos adoptar nueva tecnología, y ese proceso puede ser un proceso que lleve inclusive décadas. Pero lo que sí es cierto que los seres humanos, y como seres racionales que somos, nos dejamos gobernar por señales y por incentivos que facilitan estos procesos de transiciones, ya sea tecnológica o energética. Yo te ponía un ejemplo hace un rato de los hidrocarburos. Estoy seguro que en gran medida eso también fue como consecuencia de la aparición en los últimos años de los motocarros, por ejemplo, y haciendo un poco o imaginando un poco, creo que la sustitución de la leña, ¿sí?, en las residencias a partir
o en contra del gas licuado de petróleo surgió como consecuencia de la posibilidad de transportar las garrafas. Antes no podíamos transportar las garrafas, es decir, las familias rurales que tenían limitación en cuanto a un transporte individual, que ahora tienen acceso a esta tecnología de motocarro, pueden transportar las garrafas, y a partir de eso pueden reducir horas tanto en la recolección de biomasa como en horas de cocción, lo cual mejora su nivel de vida. El ser humano de por sí siempre estará buscando maximizar su bienestar, y como consecuencia de ello, si nosotros ponemos a su disposición tecnologías o incentivos que orienten su comportamiento, que gobiernen su comportamiento, es algo a lo cual podemos llegar. ¿Cómo podemos decir que la energía eléctrica, cuál es el paso que tendríamos que dar para que la energía eléctrica llegue con mayor, a ver si me puedo dar a entender, con mayor facilidad y sea como un bien más apetecible para el ciudadano en los próximos 5 años? Y ciertamente, Sebastián, yo creo que la energía eléctrica es un bien apetecible. Es apetecible y cada vez más. Por ello tenemos estas tasas de crecimiento en cuanto a consumo de electricidad. Pero sin embargo, nuestros hábitos, nuestros patrones de consumo, donde el 46% de la electricidad que se consume en Paraguay es consumida en el sector residencial, origina desbalances, como ser, por ejemplo, que la ANDE requiera 7.000 millones de dólares para ser invertidos en los próximos 10 años. 7.000 millones de dólares. 7.000 millones de dólares según su último plan maestro. O sea, no son 200 nomás, como nos había dicho aquí el gerente general. Bueno, no, yo te estoy hablando del sector, del plan maestro completo, que incluye generación, transmisión y distribución. Y en la distribución estamos hablando de los cables subterráneos. Exacto. Y cuestiones. Exacto. Ya, entiendo. Porque acaba de aprobarse 182 millones de dólares para cables protegidos nuevamente dentro del... Sí, yo estoy seguro que eso va a mejorar un poquito, va a mejorar bastante la confiabilidad. Pero a lo que me refería, hay un desbalance porque la ANDE el año pasado recaudó 700 millones de dólares. Recaudó. Sí. ¿Y ejecutó? Y necesita invertir año sí. 700 millones de dólares. O sea, todo lo que recaudó. Prácticamente. Entonces, invertir, ¿no? O sea, hay que sacar los salarios, todo ajustes. Invertir. Y ese desbalance se da como consecuencia de que la capacidad de las instalaciones o de la infraestructura de la ANDE solamente está siendo utilizada a pleno, ¿sí?, durante las horas de punta de carga, que son pocas horas en el día. Estamos hablando de 2 a 3 horas en el día. Quizás una hora o 2 horas a la siesta, pero el pico mayor se da entre las 19 y las 21 horas, que es cuando la gente llega a su casa. En ese momento, durante ese corto periodo de tiempo, la ANDE está utilizando a plena la capacidad de su infraestructura, y obviamente recauda a pleno de la capacidad de su infraestructura solamente por 2 horas. O sea, una montaña rusa sí sería nuestro dibujo. Exacto. Nosotros, o sea, la ANDE está invirtiendo un montón de recursos como para recaudar solamente 2 a 3 horas en la plenitud de su infraestructura. ¿Y qué le decimos a la gente cuando hablamos y vemos las previsiones de la política energética en la cual usted participó, el decreto 6092, su justificación, cuando vemos que si seguimos creciendo a esta tasa que tenemos hoy, que bueno, todos queremos crecer a una tasa por encima del 6%, digamos, ¿verdad? Pero si seguimos creciendo a un 3.5, 4%, a partir del año 2026 empezamos a correr el riesgo de alcanzar nuestro techo de generación, suponiendo que no podamos arreglar nada con Itaipú, lógicamente, que no tengamos disponibilidad o que no podamos invertir en nuestro sistema eléctrico para que pueda aguantar una mayor capacidad de carga. Fundimos finalmente, o sea, le decimos a la gente que empiece a comprar, a vender su auto y a comprar generadores. Aquí necesitamos inversiones, Sebastián. Como cualquier negocio que está creciendo, cualquier negocio que está en pleno proceso de expansión, necesita inversión. Yo te decía antes, la ANDE recauda 700 al pleno de la capacidad de su infraestructura durante 2 horas. Ajá, sí. Deberíamos tratar de conseguir que la ANDE recaude al pleno de la capacidad de su infraestructura por 18, 20 horas.
Y eso únicamente lo conseguimos mediante la industrialización, porque Claro. las industrias son las Empresas que no apagan la luz, para que entienda la gente. Que no Exacto, apagan. las industrias son las que van a estar en operación y consumiendo electricidad prácticamente las 24 horas del día, algunas industrias. Inclusive podemos pedirle a algunas industrias que cuando la gente llega a su casa disminuya su consumo, ¿sí? De manera que esa montaña rusa que vos hablabas sea una planicie. Una planicie. Exacto. Entonces la ANDE necesitaría los mismos 700 millones de dólares año de inversión, pero tendría un ingreso muchísimo superior a los 700 millones de dólares que tiene hoy. Doctor Gerardo Blanco, muchas gracias por su participación. Cuando ustedes se pregunten qué va a pasar dentro de 7 años más, cuando estemos llegando al límite de producción eléctrica, de nuestra producción eléctrica, la utilización de nuestra producción eléctrica, y hayamos gastado estos años en discursos estériles y no realmente en realizar las obras que son necesarias para paliar o para incrementar nuestra capacidad de producción eléctrica, entonces estaremos preguntándonos cuál es el siguiente paso para la pauperización de nuestro sector, no solamente energético, sino social. Recordemos que en el 2023, con la renegociación del Tratado de Itaipú, podemos llegar a generar un promedio, con un arreglo a medias, 17.000 industrias, 350.000 puestos de trabajo. Estamos hablando de una transformación que el Paraguay no ha visto en toda su historia. Ni siquiera aquellos que hablan de la fantástica situación del Paraguay de la época de la preguerra grande, ¿verdad? Que es un poco de leyenda y mito muchas veces. Nos entusiasmamos con esa historia vieja. Lo bueno y lo lindo es que ahora nosotros somos los protagonistas, nosotros sabemos quiénes van a ser los protagonistas, nosotros sabemos, ustedes lo saben mejor que yo, cuando se corta la luz y llaman al 160 y le esperan 24 horas esperando que alguien atienda del otro lado para decirles sí, ya enseguida va a volver la luz porque no sabemos a dónde fue, que nuestro sistema necesita cambios. Y esos cambios se tienen que dar porque tienen que haber una presión de la ciudadanía, de los usuarios, de la academia, de los gremios, de las empresas, de las industrias principalmente, sobre los tomadores de decisión. No podemos permitirnos la mediocridad en el manejo de nuestro sistema energético. No podemos permitirnos la improvisación. Tenemos que llevar a los mejores para que sean ellos quienes puedan arreglar, puedan trabajar, puedan hacer de nuestro sistema eléctrico una fuente de trabajo y de desarrollo. En manos de quién queda finalmente, lastimosamente, y lo más cruel, en manos de ustedes, en manos mías, en manos de la ciudadanía, que si no exige y no se manifiesta, no podrá hacer llegar su reclamo a quienes tomarán las grandes decisiones para el 2023, el 2026 y los próximos 100 años del Paraguay. Buenas noches.